Hola, hola, ¿qué tal chicos? Listo. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en este podcast semana consecutiva número 125. Imagínate todo el tiempo que llevamos haciendo este espacio de conversación y en esta oportunidad un invitado muy especial que probablemente varios conocen y que es la primera vez que está en este espacio y espero que no sea ni la última. Así que te quiero saludar, Saúl Antonio. ¿Cómo estáis? Bueno. Muy bien, muy agradecido por la invitación que has hecho aquí a tu canal y feliz de grabar. Esperamos, como se menciona, que no sea la primera ni la última vez. Ajá. Estamos aquí por su canal y pues pues un saludo grande para toda la comunidad Cuéntame del un poco, profe. Saúl, para que la gente te conozca. Yo sé que tienes un canal de YouTube. ¿De qué se trata tu canal? ¿Nos puedes contar un poco, a lo mejor, de a dónde eres tú, cuántos años tienes, a qué te dedicas? Háblanos de ti. Claro, sí, bueno, pues mi nombre es Saúl Antonio, me conocen todos, casi la mayoría en redes, por Saúl Antonio, que realmente es mi nombre, Saúl, y Antonio es mi apellido. Yo tengo un canal de YouTube que tal vez han visto por ahí, más me reconocen por la voz, yo creo, porque Ujú. pues casi no salgo yo personalmente. Y bueno, pues me dedico, actualmente yo estoy estudiando el último año de la universidad, el último cuatrimestre de hecho, Ujú. y pues tengo un canal en YouTube de Bypass, de Jailbreak, bueno, se tocan ambos temas. Y bueno, actualmente trabajo con la comunidad de Developers Team. Somos una plataforma y pues creo que la mayoría nos conocería por ahí, por ese medio. Espectacular. No te pregunté qué dispositivo tú tienes ahora. ¿Cuál es tu dispositivo principal y en qué iOS está? Bueno, tengo tres, pero el principal es con el que estoy grabando, con ¿Ya? el que estamos en la llamada. Es el 13 Pro Max y actualmente lo tengo en iOS 15. 15 punto El cuánto. segundo es 15.1 me parece. Ya. Ok. 15.1, si no mal recuerdo, o 15.0 me parece, que fue cuando recién lo compré, así mía. No lo he actualizado hasta el momento, siempre, por lo general, nunca me gusta actualizar los dispositivos, tanto por la cuestión del jailbreak como del bypass, ya que en el bypass hay un tema de que si tú actualizas un dispositivo es más difícil también hacer, por lo que no hay jailbreak, y otra que si lo actualizas se volvía la pantalla de hola y se perdía el bypass prácticamente. Entonces, Ujú. como que te queda esa costumbre. Este dispositivo, pues obviamente no tiene bypass, pero te queda la costumbre de no actualizarlo. Actualmente trae el perfil que bloquea las actualizaciones. No tengo Genial. ningún interés de momento en subir a iOS 16. Creo que la pantalla de bloqueo y ese tipo de cosas, creo que con el jailbreak se pueden hacer muchas cosas mucho Exacto. más interesantes. Entonces, por el momento yo no tengo interés de actualizar mi dispositivo principal. Me voy a esperar el tiempo que sea necesario, que tarde o temprano va a llegar el jailbreak, no tengo interés. Y bueno, mi segundo dispositivo principal, por así decirlo, es un iPhone X normal, es uno de mis dispositivos más favoritos porque son pequeños, todo es pantalla, está cómodo, está muy bueno. Ujú. Y ese lo tengo con iOS 13 Wow. y no me pienso mover de iOS 13. Aquí lo tengo, 13.4 me parece, y está genial, me gusta la versión de iOS, no lo pienso mover. Y sí, 13.3, ahí sí creo que se Wow. alcanza a precisar. Ajá. iPhone X 13.3 y es de mis dispositivos favoritos. Y mi otro dispositivo es un iPhone 11 Pro Max. Tengo varios dispositivos por las cuestiones del trabajo y demás. Entonces, por lo general, el dispositivo, por ejemplo, cuando salgo de casa, no llevo porque aquí tengo los números, tengo mucha información personal. Entonces, son mis tres dispositivos básicos. Entonces, ustedes saben que cada cierto tiempo estamos hablando de esto del bypass de iCloud, que para mí no es un tema tabú. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Sé que la gente también busca aquello. Si bien conmigo, tú sabes, no sé si sabrás, pero yo tutoriales no comparto aquello. Tengo una opinión bastante pública también sobre eso. Pues, Pero también he sido testigo, como lo he eh, mencionado en otras oportunidades, donde personas que efectivamente con sus dispositivos han tenido que recurrir a esto y son, yo sé que son de confianza y que tienen que vivir esto, lamentablemente, pero por lo menos es una solución. No me niego a aquello, pero podemos estar conversando. Mira, hay unas cosas que ocurrieron durante esta semana. Este equipo del iRemoval Pro han estado bien activos. Nos muy dieron bien. una noticia que si bien yo la compartí hace poco, viene hace varias semanas más. Entonces, pero ya se hizo como público, se destapó la olla, como dice el dicho. Y bueno, es un bypass de iCloud que igual llama la atención porque desde la pantalla del Hola, algo que llama poderosamente la atención porque lo teníamos, si no me equivoco, corrígeme tú, ahí yo no estoy muy actualizado con las noticias del bypass,
pero creo que con el código, en la pantalla de código sí se podía hacer ya el bypass, pero Sí, en Ola sí, se consiguió recién ahora. Y más encima que se sí, consigue en Windows, pero ocupa este exploit del checkmate, el del jaque mate, que es compatible solamente correcto. con los iPhone que tienen un procesador A11 o inferior. Entonces, hablando del iPhone X, iPhone 10, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6S, SE primera generación. Y la primera pregunta que yo te quiero hacer, porque la gente yo lo veo con los comentarios del video que publiqué, es ¿qué pasa con los 10S, el 10R, que con los iPhone 11, 12, 13? ¿Qué pasa con los que tienen un Claro, procesador A12 y superior? Ellos también a lo mejor dicen, también quiero ver noticias. Hace unos días atrás me escribía una persona, tengo un iPhone 12 y no sé qué hacer. Y yo le dije, bueno, ponlo a cargar y cuando el dueño del teléfono llame por teléfono, responde y entrégale el equipo. Le dije yo. Y me dijo, claro. me dijo, lo que pasa es que estoy en otro país. Yo fui por otro lado y Ah, dije, sospechoso. Dije yo, bueno, interesante. más difícil. Pero hay gente Claro, que tiene equipos a 12 a 13. Para ellos, ahí va la pregunta, Saúl, para sí. ellos, ¿va a haber bypass? ¿Hay bypass actualmente en iOS 15 para los A12 y superiores? Bueno, referente a los iPhone procesadores A12, que son a partir del iPhone X, bueno, la gama de los iPhone XR, XS, XS Ajá, Max, creo que parece el de segunda generación también, y ujú, las iPads que tienen, creo que es el así iPad es. Air 4, me parece. Bueno, las iPads, como son muchas iPads, pues las que tienen procesadores A12. Si hay bypass actualmente, a día de hoy, sí existe bypass, existe el bypass, incluso full UTP-3, el bypass full señal, como se le conoce, Wow, y de hecho está en Windows, existe el wow, bypass. La cuestión aquí es de que no se habla mucho del bypass del iPhone XS, por lo menos en Latinoamérica, porque no está disponible en Latinoamérica, lo que es Brasil, Argentina, Colombia, todos estos países que es donde es su comunidad, la mayoría de mi comunidad. Entonces, existe ese bypass, sí existe actualmente, pero únicamente en el extranjero, e inclusive nada más en dos países, que es Argelia y China. Y ese bypass, de hecho, viene por parte del equipo de Removal Pro, y es mismo Malupi, el creador de Removal Pro y Z, que desarrolló este bypass logrado para el iPhone 11 Pro Max, el iPhone 11 Pro Max, perdón, para el XS, XS Max, todos los procesadores A12, y obviamente pues es un bypass de pago que existe y también es full señal como lo mencioné anteriormente. Y bueno, otro punto ahí importante es en iOS 15 actualmente no está funcional, únicamente es en iOS 13, iOS 12, iOS 13 y iOS 14, si no mal recuerdo iOS 12 también lo lleva, pero hasta iOS 14 es ese bypass. Y oh, utiliza una vulnerabilidad de hardware que es parecida a lo que viene siendo Checkmate. Es una vulnerabilidad de hardware que está siendo explotada actualmente en China y en Argelia. Y de hecho sí se están haciendo esos servicios en los laboratorios oficiales de Removal Pro, las personas quienes tienen esos servicios. Y sí, actualmente existe ese bypass y también para los A13 está próximo para salir. No se habla mucho de eso en Latinoamérica por la misma cuestión de que no está activo el claro. servicio acá. ¿Y por Claro. qué? Y si un usuario viene y que a lo mejor está aprendiendo el tema y pregunta, ¿pero por qué en esos países nomás y en México Ah, o en Chile no está? ¿Por qué solo en esos? vale. ¿Qué restricción hay? Bueno, claro, referente a este bypass que existe para estos dispositivos mencionados anteriormente, como ya acabo de mencionar, es un bypass full, pero lleva un proceso de hardware y un proceso de software. El proceso de software lo hace su herramienta de Removal Pro, Removal Pro A12 se llama, me parece. Y bueno, eh, lo que viene siendo, ¿por qué no está disponible aquí? Porque ese proceso lleva un proceso, antes de hacer el proceso de software, lleva un proceso de hardware, lo cual se hace una modificación, se reprograma la mano, lo que viene siendo ahí el chip. Entonces, ese proceso actualmente, esos esquemáticos, por así decirlo, esos actualmente en Latinoamérica no los tenemos. Hablando yo con Removal Pro, con IFTZ, a Luffy, yo en su momento le pregunté el por qué actualmente aquí no lo tenemos. Y su respuesta fue que de momento no hay interés en lanzarlo en Latinoamérica por la cuestión de que lleva muchas cuestiones de aduana para exportar, para hacerlo todo legalmente, por así decirlo. Entonces, por esa cuestión no está haciendo esos procesos aquí. Actualmente se hacen allá y de hecho reciben pedidos. Si alguno yo me imagino que tiene lotes grandes de 50, 100 dispositivos, directamente podría ir a hablarle por Telegram a lo que viene siendo el creador de Remote Pro y me imagino que le hacen un precio. Obviamente es un bypass. Oh, wow. Entonces, está complicado en realidad.
No es tan sencillo como con los otros dispositivos. O sea, los que tienen un iPhone, claro. un 10S, un 11, un 12 o un iPhone 13, si lo tienen con bypass es como venderlo por piezas o, bueno, primero intentar obviamente regresarlo al dueño, pero y si no ya te Ujú. queda como prácticamente inútil, ¿cierto? Sí, claro. Sí, bueno, este bypass sí es un bypass full, que yo acabo de mencionar, pero actualmente es allá y es totalmente full señal, únicamente para dispositivos en bloque, que son migrados. Y actualmente, como el bypass Mate, la mayoría de los usuarios que escuchan la referencia de Mate, pues es similar, ¿no? Funciona únicamente en dispositivos unlocked, que no sean bloqueados de operadora. Y este bypass funciona igual, prácticamente, por decirlo así, muy similar. Únicamente que en vez de llevar un JGRAIN, el Checkra, por ejemplo, o de URINE, que actualmente vamos a hablar más adelante, yo creo, de lo que es IRMOAL Pro, pues lleva un proceso de hardware. Mm, ok, wow. Bueno, tú me mencionabas entonces recién esto de que es compatible con algunas versiones de iOS y uno de inmediato ya como que está su mente pensando en iOS 16, porque lo vamos a estar viendo prácticamente en un mes y medio más, ya va a Sí, estar con nosotros este sistema operativo ya, y hay gente que va a empezar a claro. actualizar, sobre todo los que tienen a lo mejor un iPhone que tiene un procesador A11 o inferior. Enfoquémonos ahora en esos equipos que parece que tienen un poco más sencillo el bypass comparado con los A12 y superiores. ¿Hay Ujú. alguna prueba que se haya hecho? ¿Tienes tu conocimiento con las betas que llevamos de iOS 16? ¿Algo que se haya Eh, intentado realizar con el bypass? ¿Hay éxito o se recomienda no irse a iOS 16? bueno, referente a lo que es los procesadores A11 inferiores, es decir, hablando del iPhone X e inferiores, los bypass que siempre conocemos, los dispositivos que son compatibles. Cuando salió las primeras betas de iOS 16, yo lo primero que hice fue testear las herramientas que nosotros utilizamos dentro de nuestra plataforma de Developer Team, que actualmente, como mencioné al inicio, era en dispositivos en código. Posteriormente, en las que serán 2, 3 semanas, salió para dispositivos en Hello, pero únicamente sin señal. Y eso casi internacional, ¿no? En muchos países ya muchas herramientas salió y bueno, todo sin señal porque se hace un cambio del serial para ese proceso de bypass. Se hace un cambio de serial en el dispositivo, pierde el baseband y pues evita la señal. En cambio, Remote Pro, pues es un proceso totalmente distinto, ¿no? Pero bueno, referente a lo que viene siendo iOS 16, yo testé la herramienta más que nada por los usuarios, porque la mayoría de usuarios tienen dudas, oye, ¿qué va a pasar? Si iOS 15 fue complicado y demoramos en que se pudiese hacer el bypass, ¿cuánto tiempo vamos a tener esto activo hasta que se termine iOS 15 y cuando llegue iOS 16 qué va a pasar? Entonces, por eso uno testea las herramientas. Claro. Ya lanzamos nosotros, Developers Team, una actualización, ya funciona la herramienta en dispositivos en código, hablando del iPhone 8, iPhone 8 Plus y el iPhone X, esos tres modelos A11, ya funciona la herramienta Victim Program en dispositivos en código, el bypass full señal en iOS 16 sin problemas. Wow. Entonces todavía tiene un futuro con esos dispositivos. Bueno, lo que hizo Apple igual Sí, está movida con, no te había mandado esta pregunta, pero yo pensaba que iOS 16 iba a comenzar desde el iPhone 7 para arriba, que iba a quedar atrás, ¿cierto? El 6S y el 6S Plus y el SE de el primera 6S, generación, ajá. pero Apple también dejó de lado a los iPhone 7. Igual eso quita en cierta forma mercado, ¿crees tú, a lo que es el bypass? Pierden un poco porque si hablamos de iOS 17, a lo mejor ya el iPhone 8 y el iPhone X van a quedar fuera porque tienen el mismo procesador A11. ¿Tú crees tú que igual Uh-huh. el bypass en cierta forma tiene como los días contados? Porque los equipos van quedando sin actualizaciones. ¿Lo ves de esa forma? Bueno, en cierta manera, por ejemplo, mientras exista el jailbreak, mientras exista iOS, va a existir el jailbreak, ¿no? Esa Mientras es. exista jailbreak, va a existir el bypass. Entonces, Correcto, es va a seguir, complemento. claro, entonces va a seguir funcionando en los dispositivos en iOS 15. Por ejemplo, el 7 Plus, si llega un usuario con 7 Plus, cuando lo actualiza la última versión de iOS disponible para ese dispositivo, va a ser iOS 15. Por lo tanto, sí va a tener bypass. Ujú. Claramente va quedando un mercado más obsoleto, por así decirlo. Digamos, no sé, el iPhone 6 ya no le dan actualizaciones Apple oficiales, entonces van quedando, son muy poco utilizados, pero las herramientas siguen funcionando y dándole soporte a esos dispositivos. Si la dan en iOS 15, que no la dan en versiones anteriores, sí la Ujú. dan, pero ya el mercado, por decirlo así, va bajando en cuestión de los procesos, por decirlo así. Ahorita que se ha visto mucho lo de iOS 15 full señal,
Los servicios que piden los usuarios, internacional, podría decirlo yo, es iOS 15, iOS 15, iOS 15 con señal, iOS 15 con señal. Ujú. Se ve muy poco iOS 13, iOS 12, iPhone 6. Sí hay, pero es más poco, porque es la novedad de iOS 15. Entonces, al final de cuentas, los usuarios cuando compran un dispositivo porque le quieren hacer bypass, se van a los últimos, el iPhone X, el iPhone 8 Plus, el iPhone 8, y van dejando, descartando los otros modelos, pero el bypass sigue activo para esos dispositivos. Ya, mira, hay una de este tema de los usuarios, de lo que piden del extranjero que mencionabas tú, o de los mismos países donde uno vive. Bueno, el jailbreak es una de las cosas que va provocando. A mí en lo personal, el jailbreak de CheckRain es uno de mis favoritos. O sea, me encanta todo el potencial que tiene Okay. esa herramienta y las cosas que se pueden conseguir. Entre ellos, obviamente, está el bypass, pero el jailbreak como que, no sé si es de echarle la culpa a la herramienta, pero son las como que parte de la comunidad como que está dividido, por decirlo de una forma. Hay unos como que les gusta el jailbreak porque, claro, como yo suelo decir, tú puedes llevar tu dispositivo a un viaje al futuro desbloqueando funciones que Apple te prohíbe gracias a los tweaks. Entonces, añadiendo cosas que Apple no te va a entregar y uno se siente como si estuviese en iOS 20, ¿no? Mucho más adelantado que Apple. Pero también lo que permite hacer el jailbreak, con esto de Checkmate y iRain o CheckRain, es el bypass. Entonces, ¿dónde crees tú que esté más puesto el interés? Y esto va a ser una pregunta un poco dividida, porque claro, los suscriptores que tú conoces, los que te siguen a ti y los que comentan en tus videos, son como pro bypass. En cambio, los que están conmigo, aunque yo sé, los que me comentan a mí también, algunos sí hacen el bypass y buscan aquello, pero están como más pegados a la Claro, parte de los tweaks, de modificar el dispositivo. Pero ¿dónde crees tú que va a terminar personalizar. terminando o focalizando, cierto, el interés de la comunidad respecto al jailbreak? ¿O por los tweaks o por el bypass? Me atrevería a decir que un 80% posiblemente más de la comunidad en general, internacional, creo que están más interesadas en el jailbreak, en iOS 15, por la cuestión de bypass, que por la cuestión de que sí existe una gigantesca comunidad de lo que es el jailbreak. No descarto esa parte, pero el interés de los usuarios, casi para la mayoría, yo creería que es por el bypass. Y pues más que nada por eso, ¿no? Por el bypass están interesados, ¿no? Porque muchos tal vez es su fuente de trabajo, tienen dispositivos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que esperan los usuarios, en su mayoría por el más que tanto por la personalización, por así decirlo, es por el bypass, creo yo. Que no se descartan la cantidad de miles de usuarios que son por jailbreak. A mí me encanta el jailbreak, por lo menos a mí, hablando de mí, por cuestiones de trabajo y demás, tal vez no es como que yo enfoque tanto a la comunidad, bueno, en mi canal. De hecho, he pensado sacar una sección de jailbreak, personalización y demás, porque me gusta, pero creo que por el interés en cuestión de mi comunidad es un poco más por el bypass. Entonces, Mm. por esa cuestión es que están todos un poquito más intensos en cuestión de cuándo va a salir el jailbreak para iOS 15, para cuándo los siguientes dispositivos, etcétera, etcétera. Mira, yo en cierta forma igual estoy de acuerdo contigo. Va a sonar como que, ¿what? ¿Qué estás diciendo? Pero por lo siguiente, porque, claro, uno va conociendo a la gente que, como te dije recién, comenta en los videos y en algunos casos, no sé, pues la pantalla de bloqueo de iOS 16 como encandiló a algunos, así como que ahí se fueron, así como que me voy para allá. Claro, queriendo Que personalizar está el bonita, dispositivo. Claro, empiezan a subir, se claro, aburren porque el jailbreak no sale, pero claro, la porque espera. ellos tienen sus dispositivos, ellos pueden ingresar a su pantalla de inicio, es su equipo, entonces no tienen problema en manejarlo. En cambio, la gente que tiene el bypass está como con el equipo atrapado, o sea, o lo tengo en código y no lo puedo sacar de ahí, o lo tengo en hola Ujú, y no puedo llegar hasta la pantalla de inicio. Entonces, claro, creo que genera también un espacio para este público que busca realizar este bypass, cosa que se va viendo cada vez claro. más difícil. Apple con esto de la Ujú. seguridad que Se va implementó en iOS complicando. 15 ha sido, pero con una espera del jailbreak que nos lleva varios meses ahí aguardando. Y es ahí donde uno se empieza a sentir inquieto porque hace tiempo atrás cuando aparece esta herramienta de CheckRain, creo que una de las primeras promesas que se hizo es que aparte de tenerlo para macOS, donde sale primero, luego en Linux, es que querían Ujú. implementarlo también para Windows y luego se hablaba de una Para liberación del Windows. código fuente y que todos pudiesen trabajar con él, etcétera. Pero la liberación para Windows, a esta altura yo podría decir de parte del equipo oficial, bueno, no ha llegado. No sé si decir no llegó así como Exacto. tajante y se fue. Y aparece iRemoval Pro con un checkrain que podría, bueno, llamémoslo así, un checkrain para Windows, que logró hacer lo que el equipo de checkrain
o no pudo, no logró, aunque yo no dudo de los conocimientos del equipo de Checkbrain. Yo creo que otras cosas pasaron en la interna, pero eso es lo que te quiero consultar a ti. O sea, ¿cómo llega? Bueno, tampoco nos vamos a decir que iRemoval Pro es un grupo de personas con poca experiencia. Para nada, eso no está en discusión. Hay gente bastante talentosa en todo lo que es este mundo que estamos discutiendo ahora. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo viene alguien como iRemoval Pro, que con los propósitos de hacer el bypass, logra sacar un checkbrain nativo para Windows, llamémosle así, pero el equipo oficial no lo saca? Entonces, la inquietud que yo tengo, Saúl, es ¿qué pasa con el equipo de checkbrain? O sea, iRemoval Pro parece que ellos están presentando más progreso, se les ve más activos más y con resultados concretos y actualizaciones. liberaciones públicas y con evidencia de que está funcionando, pero ¿qué crees que pasó con Checkbrain? ¿Que ya no están, simplemente abandonaron el proyecto? Bueno, con Chipbrain sabemos que tenemos unas actualizaciones tal vez un poco pequeñas por parte de Sigusa, me parece, que es el que Ajá. está un poquito más activo y demás, ¿no? Eh, Creo que el equipo de Chipbrain, yo siento que va a haber perdido un poquito por decirlo así, el interés de actualizar su Chevy. Hay muchas cuestiones, ¿no? Apple siempre mete trabas en cada actualización es más compleja, no reciben ingresos por el trabajo que hacen, muchas otras cuestiones. Entonces, los usuarios incluso son muy exigentes, muy exigentes. Sale una nueva versión, Mm, exigiendo, exigiendo, exigiendo. Yo me imagino que ellos los llenan de tweets, de todo, hasta les reclaman. No tiene ningún derecho la gente, pero bueno, por lo general, el ser humano es así, ¿no? Entonces, yo siento que el equipo de Checkpoint ha perdido, el equipo de Checkpoint antiguo ha perdido el interés de momento. Tal vez sí se va a actualizar, pero dado a que van a salir más Jailbreaks y demás, y no siento que se estén apresurando a querer hacerlo lo más pronto posible. Posiblemente podría decirlo casi, casi, que no va a salir, yo creo, casi no. No, dudo que salga el de Checkpoint por parte de Checkpoint. Van a seguir las actualizaciones por el manual, ¿no? A mi mm. parecer. Mira, buah, volvemos a estar de acuerdo. Lamentablemente, el equipo de Checkbrain no ha dado buenas luces y parece que la cosa no va como nosotros nos quisiéramos. Y claro, también la motivación es distinta. O sea, no estoy diciendo que tienen que Ah, volverse personas interesadas solamente en el dinero, pero al final lo que hace Removal Pro es por su trabajo. O sea, se dedican claro. a aquello, entonces es distinta la recompensa, por decirlo de una manera, que ellos reciben en comparación con los integrantes de CheckRank, que quizás ellos tienen otras funciones, otras labores, seguro tienen otros trabajos que obviamente le ayudan a solventar los gastos y necesidades que ellos tienen mes a mes. Pero bueno, iRemoval Pro se ha lucido, a mí me ha llamado la atención cómo lo han hecho. Y ya para esto que ellos muestran, este semi-jailbreak que se le llama, ¿cierto? Que muestran al iRain, cómo pone el dispositivo en el modo iRain para luego hacer el bypass. Entonces, ¿crees que sea posible que con este proceso que se realizó, este semi-jailbreak, se pueda transformar en un full jailbreak, o sea, un jailbreak completo e instalar hasta Twix? ¿Crees Ujú. que explore esos lugares y que a lo mejor iRemoval Pro, como cobra por el bypass, termine cobrando por un jailbreak completo en iOS 15 para los A11 inferiores? ¿Crees que es muy loca esa idea o crees que se pueda volver una realidad? Eh, no es muy loca la idea, creo que está bastante centrada porque hay varias cuestiones aquí. Como se acaba de mencionar, el equipo de Checkpoint no actualiza porque no tiene mucho interés en cuestión de ganancias, ¿no? No hay. Pero el equipo de Removal Pro depende del jailbreak para su herramienta. Entonces, Ujú. si no hay jailbreak, no hay más ingresos, no hay más, va mermando un poquito el trabajo. Entonces, de una u otra forma tendrían que ingeniárselas los capitanes del bypass, que son Removal Pro, Minacris, que incluso ellos fueron los que trabajaron en conjunto para poder traer este semi-jailbreak. Ajá. Minacris en Mac y Removal Pro en Windows. Se le conoce como el semi-jailbreak por la cuestión de que no es para las funciones de personalización, para instalar Cydia, Twix, etcétera. Únicamente es para el uso exclusivo de la herramienta de Removal Pro, para el bypass. E inclusive, si por ejemplo nosotros, yo he testeado, ¿no? Si tú conectas el dispositivo en las primeras versiones, por ejemplo, no te permite hacer el semi-jailbreak si tú no registras, si tú no pagas por ese bypass. Entonces, actualmente creo que ya se cambió esa parte, pero una cuestión importante es de que si tú haces ese semi-jailbreak y lo conectas a cualquier otra herramienta que existen miles en el mercado de bypass, no te funciona. Te lo detecta como que no hay un bypass. Y es por unas cuestiones ahí internas, bueno, que me comentó, pero
no te funciona para el uso de otras herramientas, únicamente exclusivamente para esas dos herramientas, Minacris o el Removal Pro. Entonces, para el uso exclusivo pues, del bypass. Que yo sienta o piense que lo van a poner en algún momento libre, de momento es código, no es por cuestiones de seguridad, no es código abierto. Estuvo de código abierto en un cierto momento cuando se estuvo trabajando con Minacris, estuvo incluso en GitHub, creo. Pero ya en cierta manera, cuando se perfeccionó el código y demás para lo que es iOS 15, ahí ya no hubo código abierto. Y posiblemente sí lo lancen, pero, pero es una probabilidad muy pequeña, por la cuestión de que si se lanza, puede cobrar tal vez para hacer el jailbreak, porque como yo mencionaba anteriormente, ya está automatizado eso. No te permite hacer jailbreak sin que tú registres el dispositivo. Pero dudo que lo haga también por la cuestión de que una vez que tú pagues alguna cierta cantidad, tal vez pequeña, para hacer un semi-jailbreak, podrás utilizar cualquier otra herramienta. Entonces, prácticamente la competencia ahí la tendría más grande. Dudo que lo lance, pues, para que el público lo utilice como un jailbreak convencional. Yo creo que sería interesante. A lo mejor con la espera que se está teniendo en iOS 15 van a haber algunas personas que van a estar dispuestos a pagar por un jailbreak. Si Claro, tú me dices que estaría así claro. y se paga, yo lo pagaría. Con tal de tener el jailbreak y se acabe la espera porque ya y también, más que, no es que uno se sienta desesperado, es el hecho de, yo he estado siempre de acuerdo en el que las personas que hacen un trabajo, invierten tiempo de su vida, que podrían estar haciendo otras cosas y estudian para aquello y hacen pruebas y pasan intento tras intento, al final eso es trabajo. Y yo creo que debe ser Claro, recompensado. Entonces, claro, los claro, jailbreak es correcto. como mal visto cuando un jailbreak es de pago, que no lo voy a hacer de esta manera, pero yo creo que sí se podría hacer, no tendría ningún problema. Entonces, tú también Claro. estarías, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Si ellos cobraran, ¿cuánto sería Ah, el? por un jailbreak, sería tal vez dispuesto a pagar, no sé, $15. Sería el primer jailbreak en iOS 15. Sería genial. Ujú. $15, tal vez un poco menos, 10, 5, no lo sé. Porque actualmente igual no es muy caro hacer un bypass. Entonces, este, por jailbreak para personalización, yo lo haría. Por lo menos creo yo, y algunos usuarios que están pro jailbreak no tendría ningún problema. Ajá. Yo creo que también se podría llegar a ese punto. Y claro, y con todos los niveles de seguridad que pone la gente de iRemoval Pro para que Claro, ellos sabrían cómo bastante, de hacerlo hecho. para evitarlo, claro, ponen sus medidas de protección. Pero bueno, sin Claro. duda vamos a ver cómo se va a ir desarrollando todo esto. Yo te agradezco mucho, Saúl, que hayas aceptado esta invitación. No sé si hay algunas palabras que quieras entregar Al ahora contrario. para finalizar. Pues nada, muy agradecido por estar aquí en el canal y pues que estemos a la espera del jailbreak. No hay de momento algo que nos incite mucho a querer actualizar. No se actualicen, no se muevan de las versiones en las que están. Mientras más permanezcan en versiones inferiores, más Ujú. pronto el jailbreak va a salir y el bypass lo van a tener activo. Ahí tenemos otra parte. Exacto, bueno, son las mismas Eh, palabras que siempre repetimos, el consejo de esperar en la versión más baja. De hecho, hay un dicho en inglés que dice lower is better. O sea, lower is better, o sea, mientras más abajo en una versión de software es Mejor, mejor. Así es. Ya pues, Saúl, claro. te doy las gracias nuevamente. Y como tú también mencionabas al inicio, y es toda mi intención, espero que no sea ni la primera ni la última. Recuerden que todas las redes sociales de Saúl Antonio y su canal, ustedes lo han visto todo el rato acá en pantalla, así que vayan a ver la descripción de este video, apóyenlo si es que es su interés. Saluda a toda la comunidad de Jailbreak, de Developers Team y para los resellers, Z y todos los Así demás. es. Un saludo también a Z en especial. Z Aquí Unlocker desde también. Uruguay, así es. Estuvimos conversando, haciendo todo este contacto así. Buena onda, se puede hablar. Eso es lo que me gusta, de que podemos tener diferencias de opinión, pero somos adultos al estar conversando y podemos mantener y entablar una charla sin tener que tirarnos odio ni la ley del hielo de hablar. Así Claro. que me gusta eso que podamos conversar. Por eso también son estos espacios. O sea, hay libertad de expresión y están todos invitados. Así que, Z, te espero en el próximo video. Ya, nos vamos despidiendo. Ahora sí, sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, y don Saúl Antonio desde México. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao.